Desde que me interesé por primera vez por la historia, cuando era un canijo, siempre me hacía preguntas curiosas relacionadas con ella. Y como buen urbanita que soy, una de estas fue preguntarme cómo habían surgido las primeras ciudades. Pues hoy os hablaré de la que, si no es la primera, probablemente sea una de las primeras ciudades de la historia de la humanidad. Catalhuyuk. Por eso, coged vuestros bártulos y preparaos porque vamos a tener que hacer un viaje muy pero que muy largo e incluso más lejano que el que hicimos hace 2 semanas para conocer el caso de Otzi. ¿Listos? Pues vamos allá. Para empezar, hoy nuestro destino no está en Europa, sino en Asia, concretamente en la península de Anatolia, que como ya sabréis, o si no os lo digo yo ahora, constituye la mayor parte del actual territorio de la República de Turquía. Y la causa es de fuerza mayor, porque en este país existen numerosísimos yacimientos arqueológicos con una importancia histórica imposible de cuantificar. De hecho, allí se encontró el que con casi total seguridad sea el templo más antiguo levantado por la mano del hombre del que se tiene constancia actualmente y cuyo nombre es Göbekli Tepe. Tengo un vídeo aquí en el canal hablando de este tema, lo dejo por aquí si os interesa el asunto. Y por supuesto, la protagonista de nuestro vídeo de hoy, la siempre sorprendente Catalhuyuk, considerada, como ya he dicho, por muchos historiadores y arqueólogos, como una de las primeras y más antiguas ciudades de todos los tiempos. En este sentido, hay que precisar que desde el mismo momento del descubrimiento de este lugar, a finales de los años 50 del pasado siglo XX, existe cierta controversia con el tema de esta antigüedad, de su antigüedad, y más si hablamos de prehistoria, sobre la cual existen todavía multitud de preguntas sin resolver que por X o por Y, pues la ciencia sigue tratando de intentar responder. Sin embargo, gracias a pruebas hechas a varios objetos cerámicos que se encontraron allí, usando las técnicas del carbono 14 y de termoluminiscencia, se ha podido saber con bastante precisión que este lugar fue levantado en torno al año 7300 a.C. y que estuvo habitado al menos hasta el 5700 a.C., es decir, casi 2000 años. Aunque hay personas, y he de aquí la discusión, que aseguran que la ciudad más antigua sigue siendo la famosa y también bíblica Jericó, localizada en Palestina y cuya fundación es fechada por la arqueología en torno al año 8000 a.C. Y bien, hilado con todo lo anterior, el hallazgo de Catalhuyuk es un tema que tiene muchísima tela que cortar, y para empezar a hacerlo debo hablar de James Mellard, el arqueólogo británico al que se le atribuyó el descubrimiento y que fue encargado también de comenzar las excavaciones en aquel lugar a primeros de los 60 del siglo pasado. Un arqueólogo que, pese a su increíble hallazgo y trabajo posterior, acabó siendo expulsado de Turquía acusado de hacer cosas poco legales. Sí, ya sé lo que estáis pensando. ¿Qué cojo? Pues esperad que vais a flipar. Mirad, Mellard, después de haber conseguido descubrir junto a su equipo más de 150 edificaciones diferentes hechas de arcilla, un montón de murales, cientos de restos de cerámicas e incluso numerosas esculturas y figurillas, y también ser considerado como una especie de héroe por ello, su aventura en tierras otomanas acabó como el Rosario de la Aurora. En primer lugar, tras llevar un tiempo allí excavando, comenzó a, también entre comillas, pelearse con otros colegas de profesión a la hora de plantear una hipótesis para explicar el surgimiento de este emplazamiento y también su uso durante casi 2 milenios, afirmando que el sitio era una especie de ciudad santuario dedicada al culto a una divinidad relacionada con la fertilidad y la vida, una especie de diosa madre. No obstante, el debate subió tanto de tono que el propio gobierno turco decidió chapar el yacimiento y mandar a todos los que allí trabajaban a casita. Y fue prácticamente a la vez que se tomó esta drástica decisión, con todos los arqueólogos que estaban allí, cuando el propio Mellard fue acusado por las autoridades de, ojo, robar y traficar con antigüedades. Sí, de ladrón, de caco, de amigo de lo ajeno, tal y como habéis oído. Y en este sentido, lo cierto es que el origen de estas acusaciones tan graves estuvo unos años antes, concretamente a finales de los 50, pues fue en ese momento cuando Mellard, que ya había trabajado con anterioridad en otros yacimientos en Turquía, concedió una entrevista a un medio inglés
donde habló de que había tenido acceso a varios objetos de época neolítica de los que las autoridades turcas no habían tenido conocimiento hasta ese momento, hasta el momento en el que él dio la entrevista. Y para justificarse contó que conoció las piezas y las pudo ver en la casa de una mujer desconocida que residía en Esmirna. Como supuestamente aquella mujer no le dejó llevárselos para analizarlos, según él lo único que pudo hacer fue dibujarlos y añadió que tras ese encuentro pues no volvió a verlos más. A ver, este raro testimonio pues no pasó inadvertido y le chirrió a muchos policías turcos, porque a ver, seamos sinceros, que un arqueólogo tenga acceso a un tesoro de esas características y no lo denuncie y encima se lo calle durante tantos años es cuanto menos extraño. ¿No creéis? Por ese motivo, los agentes pues le siguieron preguntando e intentaron indagar más sobre el tema, descubriendo que al final la dirección que éste les había dado sobre el lugar de residencia de aquella misteriosa mujer donde había visto el tesoro, pues simplemente no existía. Algo que, sumado a que el resto de su historia empezaba a hacer aguas por todos los lados, hizo que la policía al final decidiese, eso sí, sin unas pruebas firmes, es decir, esto hay que decirlo, no eran firmes, acusarle públicamente de sustraer y traficar con piezas arqueológicas, motivo por el que fue expulsado definitivamente de Turquía a mediados de los 60. Es decir, que el descubridor de Çatalhöyük, un sitio tan precioso, lo habían largado por ladrón. Pues tras estos acontecimientos bastante desagradables, Çatalhöyük permaneció cerrado a la investigación científica casi 3 décadas, hasta principios de los 90. Concretamente, hasta 1993. Fue en ese año cuando se reabrió a la investigación y se retomó de nuevo de la mano de arqueólogos como Ian Hodder, de la Universidad de Cambridge, o Colin Renfrew, profesor prestigioso de la Universidad de Sheffield e ilustre miembro de la Academia Británica de Humanidades. Como resulta lógico, desde ese momento los descubrimientos y hallazgos empezaron a multiplicarse exponencialmente y los datos nuevos que se fueron conociendo sobre Çatalhöyük empezaron a fluir como lo hace el agua de un geyser, es decir, ¡a chorrón! Como dije antes, ya se sabía que allí había unas 150 edificaciones construidas con ladrillos hechos en adobe, las cuales estaban todas juntitas y apelotonadas en varias alturas. Eso sí, sin calles ni pasadizos entre ellas, algo que por otra parte es básico en nuestras ciudades de hoy en día. Es más, si os invito a que os intentéis imaginar vuestras ciudades sin calles, a que os cuesta hacerlo mogollón. Partiendo de esta base, se pudo saber que estas casas, casi todas tenían forma rectangular y todas también tenían un tamaño bastante similar y cuya entrada, ojo, estaba en el tejado. Un tejado que estaba construido con vigas de madera y también esteras fabricadas con fibras vegetales que estaban unidas por barro a modo de argamasa. Y os preguntaréis, ¿y por qué este sitio estaba levantado de esta forma? Pues deberíais saber que existen varias propuestas para explicar esta construcción tan extraña y también el acceso tan inusual a las viviendas, aunque el que más aceptación tiene entre la comunidad científica es el que propone que este entramado urbano tan particular se construyó así como mecanismo de defensa. Sí, es decir, al no existir ni calles ni pasadizos y solo tener acceso a las viviendas por un solo lugar, en este caso el tejado, el asentamiento en su conjunto, de alguna forma, podría considerarse como una especie de fortificación muy primitiva, eso sí. Y el construir la entrada a los hogares de esta forma probablemente estuvo pensado para dificultar el paso al interior de enemigos o de depredadores muy presentes en aquella época en la zona, como es el caso del leopardo. Y había muchos leopardos en aquella época en Anatolia. Y este sistema debió ser efectivo, porque a día de hoy los arqueólogos no han encontrado evidencia alguna de que Çatalhöyük sufriese algún tipo de ataque durante sus casi 2 milenios de historia. ¿A que hasta ahora ya habéis flipado con estos datos tan extraños que tiene este lugar? Pues esperad que hay más. Por ejemplo, el hecho de que casi todas estas casas tuviesen las mismas dimensiones, unos 6 metros de largo por unos 4,5 de ancho, hizo que alguno de estos arqueólogos plantease que todos los habitantes de aquel lugar tuvieron una posición social y económica muy similar, aunque como siempre existió alguna excepción, ya que aparecieron algunas casas con un tamaño bastante superior y en las que curiosamente y casualmente también se encontraron las pinturas y los relieves más currados, más trabajados y sobre todo llamativos, donde se representaba pues a figuras femeninas dando a luz y también a muchos animales como los toros, las cabras o los osos. Esto, siguiendo con esa idea de sociedad igualitaria, invitó de alguna forma a pensar en que estos recintos tan especiales pudieron servir pues como posibles centros de reunión o de culto para toda la comunidad dentro de la ciudad. Pero esperad, que esto no es lo más sorprendente, pues se descubrió también que los habitantes de Çatalhöyük
enterraban a sus muertos bajo el suelo de sus casas. Sí, tal cual lo habéis oído. Una de las particularidades que más han llamado la atención desde siempre de este yacimiento es precisamente esa. Puede que, derivado de lo que comenté antes de sentirse seguros y evitar estar expuestos, la tradición de inhumar los cuerpos de los difuntos bajo los cimientos de las casas se generalizó en todo el asentamiento y actualmente aún no se tiene una teoría definitiva del por qué lo hicieron. Seguramente alguno de vosotros está pensando que hacer esto es algo realmente retorcido y macabro, pero vamos a ver, estamos hablando de hace miles de años y sobre todo de personas con un sistema de valores, ideas y creencias totalmente diferentes a los que existen hoy en día. Tenedlo en cuenta. Y hablando de creencias, gracias a la gran cantidad de restos y objetos que se han conseguido rescatar de la Tierra, se ha podido interpretar que la gran mayoría de las pinturas murales, por no decir todas, así como muchas de las figuritas de arcilla y también de piedra que se han encontrado, tenían un claro sentido religioso. Por ejemplo, cuando se descubrió el sitio en los 60, como dije antes, muchas de las estatuillas encontradas en ese momento fueron las que representaban a figuras femeninas con atributos exagerados, aludiendo probablemente a la fertilidad. Motivo principal por el que nuestro querido Mellart propuso con vehemencia que la religión de Catalhuyuk se basó sí o sí en el culto a una única deidad interpretada como una especie de madre naturaleza. No obstante, esa idea, como también he dicho, no tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Pues porque desde la reapertura del sitio en los 90 aparecieron miles de estatuillas más, casi 2000, y en su gran mayoría representaban a animales, ya no representaban a mujeres. Por eso, investigadores como el propio Hodder han cuestionado esa visión matriarcal de la religión que propuso en su día Mellart, proponiendo ahora, quizás, con más sensatez, que con esta gran variedad de evidencias diferentes encontradas, no se puede establecer una conclusión definitiva y concreta sobre el tipo de fe que profesaban, aunque sí propone que ésta tuvo que estar muy conectada con los elementos de la naturaleza. A pesar de esto, lo que sí parece claro, por la riqueza y la variedad de todas estas representaciones, es que su sistema de creencias tuvo que ser realmente complejo y organizado. Y si lo fue precisamente porque Catalhuyuk fue una ciudad muy populosa. Es más, los arqueólogos han hecho una estimación aproximada de los habitantes que pudo tener en sus mejores tiempos y han apostado por un número que oscilaría entre los 6.000 en sus horas más bajas y los 8.000 habitantes en su época dorada. Lo sé, seguramente también habrá alguno de vosotros que 8.000 personas le puedan parecer pocas, porque claro, si lo comparamos con la propia actualidad, donde hay megalópolis que tienen decenas de millones de habitantes, como es el caso de Tokio, Sao Paulo o Nueva York, Catalhuyuk queda como algo ridículo a su lado. No obstante, aunque suene sorprendente, esta cifra para la etapa que estamos hablando, es decir, el Neolítico, es una auténtica barbaridad, pues para que os podáis poner en una perspectiva mejor, en esa misma época, aquí, en la península ibérica, sin irnos muy lejos, los asentamientos, que ya os digo yo que eran muy pocos, no superaban las decenas de personas. Y relacionado íntimamente con lo anterior, también hemos podido saber cosillas muy interesantes precisamente sobre los catalhoyukenses. No sé si el gentilicio sería este, pero bueno, queredme igual. Ok, pues tras analizar los restos encontrados en las tumbas, se ha sabido que la esperanza de vida de los que allí vivieron estuvo entre los 29 y 34 años. Sí, era muy poca. Aunque se han encontrado casos muy raros, eso sí, de personas que consiguieron llegar hasta casi los 60, algo totalmente excepcional en esta época. Y también gracias a los análisis del ADN de los cuerpos se ha podido saber que muchos padecieron enfermedades como la malaria, la artritis y también la anemia. Y en otros aspectos, quizás ahora ya más sociales que biológicos, las diferencias apenas han podido ser rastreadas, confirmando de alguna forma esa visión de que probablemente en Catalhuyuk se mantuvieron unas relaciones comunitarias igualitarias donde cada individuo se dedicó a diferentes actividades con un peso social similar. Porque vamos a ver, esos murales tan impresionantes y esas figuras tan increíbles no se pintaron y se esculpieron solas. Claro está. Aunque bueno, si hablamos de actividades económicas como tal, una de las que más peso tuvo fue la recién nacida agricultura, basada en cultivos de cereales como el trigo y las leguminosas, como el garbanzo y la lenteja. Sí, les gustaban mucho los garbanzos y las lentejas. Así como la artesanía, basada en la fabricación de ricas piezas de cerámica, como cuencos y vasijas, y objetos de obsidiana, una piedra que seguramente sacaron del cercano volcán Hasandagi, que está a apenas unos 300 kilómetros del yacimiento. Por último, debido a que es un metal muy presente en esa zona y a los restos de primitivos hornos, por así decirlo, en algunas casas, se ha podido rastrear también la fundición y el trabajo del cobre, que curiosamente se ha convertido en el ejemplo más antiguo de actividad metalúrgica de toda la región de Oriente Próximo.
La verdad es que este tipo de yacimientos arqueológicos son auténticas minas de información, las cuales nos han permitido conocer y sobre todo entender muchísimos detalles de cómo era y de cómo se organizaba la vida de los seres humanos en épocas realmente remotas. Y ¿qué queréis que os diga? Aunque ya nos haya llenado el estómago por hoy de conocimiento, estoy seguro de que la vieja Catalhuyuk seguirá brindándonos alguna que otra sorpresa nueva en el futuro. Y ahora, dejad en los comentarios pues lo que más os haya llamado la atención, lo que más os haya gustado, no sé, lo que queráis. Y sobre todo, dejad vuestro like si os ha gustado. De hecho, me ayuda muchísimo que interactuéis y sobre todo que lo compartáis en vuestras redes sociales. Así, YouTube ve que el vídeo es muy interesante y se lo enseña a mucha más gente. Dicho esto, me alegra muchísimo haberos tenido al otro lado de la pantalla una semana más apoyando mi contenido. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.